El sonido constante de los monitores cardíacos llenaba la habitación sofocante del hospital. Sofía, sentada junto a la cama, miraba fijamente el rostro cansado de su madre. Los ojos de ella, que antes brillaban con una energía aparentemente infinita, ahora estaban apagados y marcados por el agotamiento. La enfermedad había ganado. «Tienes que ser fuerte, mi pequeña», dijo su madre con una voz débil y entrecortada. «Yo, siempre estaré contigo, aquí». Colocó su mano sobre el pecho de Sofía, donde su corazón latía con fuerza. Sofía intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. El miedo a perder a su madre la dominaba, y las lágrimas silenciosas eran el único reflejo del dolor que sentía. Sabía que el final estaba cerca, pero ¿cómo aceptar una realidad tan cruel? Las horas siguientes estuvieron marcadas por una despedida inevitable. La muerte de su madre fue silenciosa, como si se hubiera quedado dormida, pero para Sofía, era el comienzo de una pesadilla interminable. Sola, perdida, sintió un vacío profundo que nada podría llenar. Poco después del fallecimiento, los asistentes sociales se pusieron en contacto, informando que la niña sería llevada a un orfanato. Sofía, aún en estado de shock, apenas podía procesar la nueva realidad. Los recuerdos de los últimos días en el hospital se mezclaban con el peso de la incertidumbre sobre su futuro. El sentimiento de desamparo se apoderaba de ella mientras era llevada por extraños a un lugar que, supuestamente, sería su nuevo hogar. Pero Sofía sabía que no sería un hogar, no sin su madre. Las pesadas puertas del orfanato se cerraron detrás de Sofía con un sonido hueco y metálico que resonó por el frío pasillo. La niña, con su mochila casi vacía, miraba a su alrededor, sintiendo el peso opresivo del ambiente. El lugar no parecía acogedor. Al contrario, las paredes grises y el silencio casi perturbador daban una sensación de abandono, un reflejo de lo que ella sentía por dentro. Doña Cándida, la directora del orfanato, era una mujer alta e imponente, con una mirada dura que parecía penetrar el alma. Al acercarse a Sofía, no mostró ningún rastro de empatía. «Aquí seguirás las reglas. Nada de lloriqueos ni faltas de respeto. ¿Entendido?», dijo con una voz severa. Sofía solo asintió, luchando por contener las lágrimas. La rutina en el orfanato era rígida, casi mecánica. Los niños, todos silenciosos, seguían las órdenes sin cuestionar. No había espacio para la expresión o el consuelo. Sofía, que todavía estaba de luto por su madre, se encontró aislada en un entorno que solo amplificaba su dolor. Intentaba mantenerse fuerte, pero cada día parecía peor que el anterior. Durante las comidas, notó que los otros niños la miraban desde lejos, pero ninguno se acercaba. Todos parecían haber renunciado a cualquier esperanza de una vida mejor, y eso aterrorizaba a Sofía. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Su madre le había dicho que fuera fuerte, pero ¿cómo podía serlo en un lugar donde la esperanza no existía? Después de una semana en ese ambiente hostil, Sofía ya no podía soportarlo más. Las noches mal dormidas, la mirada vigilante e insensible de doña Cándida, la indiferencia de los otros niños, todo eso acumulaba un peso que no podía llevar. Era hora de huir, aunque no tuviera a dónde ir. Prefería enfrentarse a las calles antes que seguir en aquel lugar. Y así, en la oscuridad de la noche, Sofía tomó su decisión. La noche estaba oscura, y el silencio del orfanato solo era interrumpido por el suave sonido del viento golpeando las ventanas. Sofía, acostada en su incómoda cama, esperaba el momento adecuado. El miedo a ser atrapada la mantenía alerta, pero el deseo de escapar de aquel lugar era más fuerte. Sabía que, si se quedaba, perdería lo poco que le quedaba de sí misma. Con cuidado, se levantó, sosteniendo su pequeña mochila donde había guardado sus escasas pertenencias. Las luces estaban apagadas, y los demás niños dormían profundamente. Doña Cándida estaba en su oficina, lo que significaba que el momento de huir era ahora. Sofía se deslizó silenciosamente por los oscuros pasillos, evitando cualquier ruido que pudiera alertar a alguien. La puerta trasera, que daba al patio, estaba cerrada, pero ella ya había descubierto una ventana que quedaba entreabierta.
Con esfuerzo, logró pasar por ella, y en cuestión de segundos, estaba fuera del orfanato. El aire fresco de la noche tocó su rostro, brindándole un breve alivio. Sabía que aún no estaba a salvo, pero al menos estaba lejos de ese ambiente asfixiante. Miró a su alrededor, verificando si alguien la había visto, y comenzó a caminar rápidamente por las calles desiertas. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, ofreciendo una falsa sensación de seguridad. No tenía a dónde ir. Vagó durante horas, sin dirección, con pensamientos confusos. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Estas preguntas surgían constantemente en su mente, pero Sofía solo sabía una cosa. No volvería al orfanato. El estómago vacío pronto se convirtió en un problema. Después de tantas horas caminando, el hambre la golpeó con fuerza. Sin dinero ni recursos, Sofía se enfrentaba a una dura realidad. Necesitaba comer. Decidió ir a un supermercado que divisó a lo lejos, con la esperanza de encontrar una solución. Las puertas automáticas del supermercado se abrieron, revelando un ambiente iluminado y cómodo. Sofía entró cautelosamente, manteniéndose en las sombras de las estanterías, observando a las pocas personas que estaban allí. Se sentía invisible, y eso le daba un mínimo de coraje. El olor a pan recién horneado y a comida variada la hizo salivar. Su cuerpo, débil por la falta de comida, imploraba por cualquier cosa. Se acercó a la sección de pan, tratando de no llamar la atención. Tomó un pequeño pan y lo escondió rápidamente en su chaqueta. Su corazón latía acelerado. Era la primera vez que hacía algo así, y el miedo a ser atrapada la hacía sudar frío. Sofía miró a su alrededor, y al ver que nadie prestaba atención a ella, comenzó a caminar hacia la salida. Sin embargo, una cámara de seguridad capturaba todos sus movimientos. Cuando finalmente salió del supermercado, una sensación de alivio la invadió, pero no sabía lo que estaba por venir. Sofía encontró un rincón en una plaza vacía y devoró el pan con avidez, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Por un momento, se sintió aliviada, pero esa paz pronto se vería interrumpida. En el noticiero local de esa noche, una breve noticia mostraba las imágenes de una cámara de seguridad que captaba el rostro de una niña robando en el supermercado. Su rostro estaba ahora en todas las pantallas, y ella no lo sabía. Sofía seguía vagando por las calles, sin darse cuenta de que la estaban buscando. El hambre había sido saciada por un instante, pero la amenaza de ser descubierta crecía con cada segundo. Mientras tanto, en un barrio distante, Carlos, el padre que ella nunca conoció, veía las noticias. Al ver el rostro de la niña en la televisión, se congeló. Esa era su hija. Lo que Sofía no sabía era que su pasado estaba a punto de regresar, de una manera que nunca habría imaginado. Carlos permaneció en estado de shock, fijado en la pantalla del televisor, mientras el rostro de Sofía desaparecía del noticiero. No la veía desde que era solo un bebé. La culpa pesaba sobre sus hombros como una carga de la que nunca había logrado liberarse. Durante los últimos 12 años, había intentado, en vano, olvidar el pasado, buscando una nueva vida lejos de sus responsabilidades. Durante mucho tiempo, justificó su ausencia como una necesidad para sobrevivir. Pero en el fondo, sabía que había abandonado a Sofía y a su madre en un momento crucial. Ahora, al ver a su hija en una situación tan desesperada, algo despertó dentro de él. Está sola, pensó Carlos, sintiendo un nudo en la garganta. Los recuerdos dolorosos de su abandono lo atormentaban, pero sabía que no podía dejar que eso continuara. La imagen de la niña vulnerable, sin hogar y obligada a robar para sobrevivir, no salía de su mente. Había fallado como padre, pero ¿aún habría tiempo para arreglar las cosas? Decidido a reencontrarse con ella, Carlos tomó el teléfono y comenzó a llamar a las autoridades. Explicó que había visto a su hija en el noticiero y quería saber dónde estaba. A pesar del escepticismo inicial de las autoridades, proporcionó suficientes detalles para que pudieran iniciar una búsqueda. Sin embargo, Carlos sabía que no podía depender solo de la policía. También tenía que actuar. Sin dudarlo, Carlos empezó a rastrear las últimas ubicaciones mencionadas en la noticia,
investigando el supermercado y los alrededores de la ciudad. No sabía si Sofía querría verlo, mucho menos perdonarlo, pero estaba decidido a encontrarla. El deseo de redención lo movía con cada paso. Mientras Carlos enfrentaba su pasado y luchaba por encontrar a su hija, Sofía seguía vagando por las calles, sin saber que la estaban buscando. El frío de la noche la atravesaba como cuchillas, y el cansancio finalmente la venció. Se refugió en un rincón bajo un toldo, intentando protegerse del viento helado. Cada hora que pasaba la debilitaba más, y la esperanza de encontrar un lugar seguro se desvanecía. Pero la determinación de Sofía aún brillaba, aunque débilmente. Sabía que no podía volver al orfanato, pero tampoco sabía a dónde ir. Sus pensamientos volvían a su madre, recordando cómo siempre la cuidó, cómo siempre la protegió. Ahora, Sofía estaba sola, y la falta de la presencia materna hacía que el vacío fuera insoportable. Mientras tanto, Carlos continuaba su búsqueda. Cada lugar que visitaba parecía mantenerlo siempre un paso atrás. Preguntaba en los mercados, en las plazas e incluso en las esquinas donde los indigentes solían dormir, pero nadie tenía noticias de la niña que buscaba desesperadamente. En medio de la búsqueda, las dudas comenzaron a corroer a Carlos. ¿Me aceptará?, se preguntaba. La había abandonado, había huido de sus responsabilidades. ¿Cómo podía esperar que Sofía lo reconociera o lo quisiera cerca? Aún así, la idea de rendirse nunca pasó por su mente. Sabía que, de alguna manera, tenía que encontrar a Sofía y tratar de reparar lo que pudiera. Aunque el perdón no llegara de inmediato, necesitaba al menos intentarlo. Al final de un largo día sin éxito, Carlos vio una pequeña multitud cerca de una plaza. Un grupo de personas sin hogar estaba reunido, y a lo lejos, notó algo que llamó su atención. Una niña, acurrucada bajo un toldo, exactamente como en las imágenes del noticiero. Su corazón se aceleró. Finalmente, había encontrado a Sofía. Carlos caminó hacia la niña con pasos vacilantes, tratando de no alarmarla. Con cada paso, sentía el peso de los años de ausencia y de las decisiones equivocadas que había tomado. Sofía estaba acurrucada, con los ojos entrecerrados, tratando de protegerse del frío de la noche. Al verla de cerca, sintió una mezcla de alivio y dolor. Esa era su hija, pero tan diferente a la imagen que guardaba de cuando la dejó siendo solo un bebé. Sofía. La llamó con voz baja, temiendo asustarla. Sofía levantó la cabeza rápidamente, su corazón acelerado al escuchar su nombre. No lo reconoció de inmediato, pero había algo familiar en ese hombre. ¿Quién eres?, preguntó, su voz llena de desconfianza y cansancio. Carlos se arrodilló frente a ella, intentando encontrar las palabras correctas. Soy tu padre. Sofía lo miró durante unos segundos, sin creerlo. Su mente, confusa y agotada, no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Mi padre? No. Mi padre me abandonó. Estás mintiendo. Dio un paso hacia atrás, manteniendo la distancia. Carlos sintió un apretón en el pecho. Sé que cometí muchos errores, Sofía. Sé que te dejé cuando eras pequeña, pero estoy aquí ahora. Te vi en la televisión, y no podía dejarte así. Cometí errores, pero estoy intentando arreglarlo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no quería mostrar debilidad. El dolor del abandono seguía fresco, incluso después de tantos años. No sabes por lo que he pasado. Mi madre, ella murió, y tú no estabas allí. ¿Por qué crees que voy a creerte ahora? Carlos bajó la cabeza, derrotado por las palabras de su hija. Sabía que no sería fácil. No espero que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que no voy a dejarte sola otra vez. Sofía sentía su corazón en conflicto. Parte de ella quería creer en ese hombre que estaba frente a ella, pero el resentimiento seguía siendo demasiado profundo. Se dio la vuelta abruptamente y comenzó a caminar. Carlos intentó seguirla, pero ella lo alejó con un gesto brusco. No me sigas. No te necesito, gritó Sofía, corriendo por las calles oscuras. Carlos se quedó parado, viendo cómo su hija se alejaba,
sin saber qué más podía hacer en ese momento. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio y dolor para ambos. Carlos no desistió de buscar a Sofía, pero sabía que debía ser cuidadoso para no asustarla aún más. Se acercó a una asistente social local, quien lo ayudó a rastrear posibles lugares donde Sofía podría estar escondiéndose. Mientras tanto, Sofía intentaba sobrevivir en las calles, pero el hambre y el frío se estaban volviendo insoportables. Apenas podía dormir por las noches, siempre atenta a cualquier movimiento a su alrededor. Sus fuerzas estaban disminuyendo, y aún así, no podía dejar de pensar en lo que Carlos le había dicho. «Estoy aquí ahora. No te dejaré sola de nuevo». Esas palabras resonaban en su mente una y otra vez. Parte de ella quería creer en él, quería tener una familia de nuevo, pero otra parte aún luchaba contra la idea de confiar en él. Después de todo, ¿cómo confiar en alguien que la abandonó cuando más lo necesitaba? Carlos continuaba su búsqueda, y tras días de investigación, finalmente encontró el lugar donde Sofía solía quedarse. Fue allí nuevamente, esperando que esta vez ella estuviera lista para escucharlo, aunque solo fuera por unos minutos. Cuando finalmente la encontró, Sofía estaba más débil que antes, sus ojos hinchados por el cansancio y el hambre evidente en su rostro. Al verlo acercarse, suspiró profundamente, pero esta vez no huyó. Estaba demasiado agotada para seguir resistiéndose. «¿Por qué sigues siguiéndome?», preguntó con voz ronca. «Te dije que no te necesito». Carlos se arrodilló frente a ella nuevamente, con la mirada llena de arrepentimiento. «Sé que crees eso ahora. Y tienes razón en estar enfadada conmigo. Pero no puedo dejarte aquí, Sofía. No de nuevo». Sofía cruzó los brazos, tratando de mantener la barrera emocional que había construido. «¿Qué quieres de mí?». Carlos suspiró, dándose cuenta de que debía ser completamente honesto. «Solo quiero ayudarte. No sé si algún día podrás perdonarme, pero estaré aquí esperando, por si decides darme una oportunidad». Esas palabras tocaron profundamente a Sofía. Por más que intentara ignorarlo, algo dentro de ella anhelaba ese apoyo. La idea de tener una familia nuevamente, a pesar de todo el dolor, era difícil de rechazar. Pero aún quedaban dudas. Miró a Carlos, con el corazón pesado. «¿Y si no puedo perdonarte?». Carlos asintió lentamente, aceptando el peso de sus palabras. «Entonces lo entenderé. Pero no dejaré de intentar ser un padre para ti». Sofía permaneció en silencio por unos instantes, reflexionando sobre las palabras de Carlos. El viento frío de la noche soplaba suavemente, trayendo consigo los recuerdos de los momentos que había pasado sola. En el fondo, lo único que deseaba era sentirse segura de nuevo, tener a alguien que la amara y cuidara de ella, como lo había hecho su madre. Pero las cicatrices del abandono aún pesaban. Miró a Carlos, su rostro cansado y marcado por el arrepentimiento. «¿Por qué ahora?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué apareces solo ahora? Tuviste tanto tiempo para buscarme antes». Carlos respiró hondo. Sabía que esa pregunta llegaría, y por más que doliera admitirlo, debía ser sincero. «Fui un cobarde, Sofía. Cuando te dejé, pensé que era lo mejor, que estarías mejor sin mí. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que estaba equivocado. Y cuando intenté regresar, ya había pasado demasiado tiempo, y yo no sabía cómo arreglarlo todo». Sofía bajó la cabeza. Parte de ella quería gritar, descargar toda la rabia y frustración que sentía, pero otra parte quería creer que él realmente estaba intentando. Después de todo, estaba allí ahora, buscándola, incluso después de todo lo que había sucedido. «¿Qué esperas de mí?», preguntó, aún dudosa. Carlos se acercó un poco más, manteniendo su voz tranquila y suave. «No espero nada, Sofía. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de pensar en ti. Y que ahora estoy aquí. No te forzaré a nada. Solo, quiero que me des una oportunidad de ser tu padre. Solo una oportunidad». Sofía lo miró a los ojos y sintió algo diferente. Por primera vez, vio sinceridad,
una vulnerabilidad que nunca esperaría ver en ese hombre que siempre había imaginado como un extraño. Pero aún había miedo, aún había duda. Necesito tiempo, respondió finalmente, con la voz más firme. No sé si estoy lista para esto. Carlos asintió, respetando su decisión. Lo entiendo. Y esperaré. El tiempo que sea necesario. Esas palabras resonaron en la mente de Sofía mientras caminaban juntos, en silencio. El reencuentro estaba lejos de ser fácil, pero algo había cambiado. No sabía exactamente qué sentía, pero, por primera vez en mucho tiempo, había una pequeña chispa de esperanza. Los días pasaron lentamente. Sofía, aún vacilante, comenzó a aceptar la presencia de Carlos en su vida, aunque de manera distante. Él la ayudó a estabilizarse, consiguió un lugar temporal para que se quedara, y siempre se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba. Todavía no había plena confianza, pero poco a poco, empezaba a formarse una relación. Sofía, por su parte, luchaba con sus propios sentimientos. El deseo de perdonarlo estaba allí, pero el dolor seguía siendo grande. Recordaba constantemente a su madre, y pensaba en cómo ella habría reaccionado si estuviera viva. ¿Habría sido capaz su madre de perdonarlo? Esa pregunta la atormentaba. Una noche tranquila, Sofía decidió que necesitaba enfrentar ese dilema de una vez por todas. Buscó a Carlos, quien la esperaba pacientemente afuera, como lo hacía todos los días. ¿Podemos hablar?, preguntó con una seriedad que hizo que el corazón de Carlos se apretara. Se sentaron en un banco de la plaza. Carlos la miraba con expectativa, pero también con cuidado, respetando el espacio que ella aún necesitaba. ¿Qué quieres decirme, Sofía? Ella respiró hondo. He estado pensando mucho en todo esto. En ti, en mi madre, y en lo que sucedió. Y, no sé si puedo perdonarte completamente ahora. Todavía duele mucho. Pero tampoco quiero seguir sola. Carlos sintió una pequeña esperanza crecer dentro de él, pero no quería presionarla. Lo entiendo. No necesitas perdonarme ahora. Lo que importa es que seas honesta conmigo. Sofía lo miró a los ojos, finalmente sintiéndose lista para dar un paso adelante. Quiero intentarlo, quiero intentar perdonarte. Quiero intentar reconstruir algo contigo. No será fácil, y no prometo que olvidaré lo que pasó, pero también quiero una oportunidad. Carlos, emocionado, casi no podía contener las lágrimas. Sabía que ese era un momento crucial. Estoy aquí, Sofía. Siempre estaré. Lo haremos a tu ritmo. Y así, comenzó una nueva etapa para ambos. El proceso de reconciliación fue lento, lleno de altibajos, pero cada paso era una pequeña victoria. Con el tiempo, Sofía empezó a sentir que el peso del pasado se hacía más ligero. Sabía que nunca olvidaría lo que había pasado, pero también sabía que, al perdonar, se estaba liberando. La relación entre padre e hija fue fortaleciéndose poco a poco. Empezaron a pasar más tiempo juntos, y aunque las cicatrices del pasado seguían allí, había un nuevo comienzo. El perdón, finalmente, se volvía posible.